Así, sin más preámbulo, le voy a pedir que inclinemos por un segundo nuestra cabeza y le digamos al Señor, como bien orábamos ahora con Arturo: Señor Jesús, habla a mi corazón. Que sea tu Espíritu Santo haciendo viva y eficaz la palabra que hoy estudiaremos, para que produzca un cambio, para que tú hagas la obra que quieres hacer en mi corazón, en mi vida y también a través mío. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, sigamos con lo que hemos estudiado o hemos venido estudiando en este último tiempo, que tiene que ver con la vida y obra del Señor Jesús. Vida y obra del Señor Jesús. Y hemos estado principalmente en el Evangelio según Marcos. Hemos estudiado varias intervenciones de Cristo en su comunidad durante esos 3 años de ministerio público. Hemos visto alguno que otro milagro, hemos visto varias enseñanzas. Hoy vamos a centrarnos en un milagro particular que también tiene una profunda enseñanza doctrinal. Entonces le voy a pedir que usted abra su Biblia en Marcos capítulo 10, Marcos 10, versículos 46 en adelante, ¿ok? Y la historia que vamos a leer, que está en los 3 evangelios sinópticos o comparativos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Esa historia está en cada uno de los 3. Vamos a complementarla con lo que cada uno de los 3 evangelistas tiene que contarnos al respecto. Pero vamos a centrar la lectura de hoy en Marcos capítulo 10 y vamos a diseccionar esta historia en 5 partes. ¿Listo? ¿Ya tiene Marcos? Fácil, por la M. No, mentiras. Hace rato no hacía ese chiste, tenía que volverlo a tirar. Para cierre el verano. No es por la M, por si acaso, ¿no? No está en orden alfabético la Biblia, por si acaso alguno viene por primera vez y dice: si en esa iglesia no saben nada de la Biblia, que voy a volver. Marcos, el segundo de los libros del Nuevo Testamento, después de Mateo, ahí encuentra usted Marcos. Capítulo 10, versículo 46 en adelante, dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muy bien. Esa es la historia del famoso Bartimeo el ciego. Hoy vamos a diseccionarla en 5 partes y vamos a intentar extraer de allí lo que el Señor Jesús hizo no solamente puntualmente en la vida de un ciego, sino el efecto que eso tiene 2000 años después. 2000 años después. Vamos a empezar con el lugar donde estaban. ¿Dónde estaban metidos? Dice la Biblia que estaban saliendo ¿por dónde? Por Jericó. ¿Cierto? Salían de Jericó. ¿Qué recuerda usted de Jericó? Haga memoria bíblica. Las famosas murallas de Jericó. Fue una ciudad que fue destruida en el pasado, de ese punto en el que estaba Jesús, mucho tiempo atrás, miles de años atrás había sido destruida. ¿A manos de quién? Josué. Muy bien, muy bien. Esto está funcionando. Josué, enviado por el Señor directamente, le dio una estrategia específica con Jericó. ¿Cuál fue? Dar 7 vueltas a Jericó y las murallas cayeron. La Biblia dice que después de eso esa ciudad nunca se volvió a edificar, por lo menos esa exacta donde estaba. Y los que hemos ido a Israel hemos visto las ruinas de Jericó. Pero aquí dice que salió de Jericó. O sea que había otra ciudad que se había erigido con el mismo nombre. No en el mismo lugar, pero sí con el mismo nombre. ¿Por qué lo menciono? Para que no haya a veces lagunas cuando usted estudia la Biblia. Porque a veces uno dice: si ve, la Biblia dice que se destruyó Jericó y que nunca más volvería a ser construida. Y ahí está Jesús pasando por Jericó. Sí, pero no era la misma. Usted me va a decir: entonces, ¿por qué le pusieron el mismo nombre? Fácil, porque así somos los seres humanos. Una de las ciudades más famosas de Colombia se llama Cartagena. ¿Usted ha oído hablar de Cartagena?
Cartagena no es un nombre original. ¿Sabía también eso? Cartagena no es un nombre original. Cartagena es un nombre español dado a esa ciudad de las Antillas, y por eso el nombre completo de esa ciudad es Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, porque recuerde, los españoles pensaban que habían llegado a las Indias. Ese era el propósito del viaje. Entonces esta era Cartagena de Indias. Hay otra Cartagena en España, que tampoco es un nombre original. Viene de la famosa Cartago, de la época del Imperio Romano, los que se levantaron, de los pocos que en algún momento se levantaron contra el Imperio Romano, los cartaginienses. Entonces, por eso es que también esa se llamaba Jericó, porque así somos los seres humanos, cogemos y repetimos nombres, pero no porque haya alguna laguna en la Biblia. Por eso lo aclaro, para que cuando usted vuelva a la Biblia entienda siempre un principio. Si esto parece ser una contradicción, debe haber una explicación. La Biblia no se contradice, es palabra de Dios, y si vamos al detalle nos damos cuenta que así es. Entonces cierro ese paréntesis. Viene de Jericó, ¿cierto? Y que cuando venía de Jericó, yendo por el camino, venían sus discípulos con él. Ya sabemos que tenía los 12 apóstoles, pero dice que venía con discípulos, es decir, probablemente siempre viajaba, o la mayoría de las veces, con más de 12 hombres. O sea, él plus 12, no, eran a veces más. Ya hemos estudiado en otros momentos que las mujeres que servían a Jesús y su ministerio también viajaban con ellos gran parte del tiempo. Pero aparte dice que había toda una multitud, y no es un detalle menor. ¿Por qué no es un detalle menor? Porque en el camino oyó voces que gritaban. ¿O no? ¿Leímos el mismo pasaje? Cuando usted está en un concierto, en una multitud de gente, ¿usted oye normalmente tan fácil algún tipo de grito? Yo tengo 3 hijos y a veces me cuesta oír a mi esposa solo con 3 hijos. ¿Cómo será con una multitud? Esa es la excusa que le doy a ella. Mi amor, no te oí. Les boto el dato ahí. A eso no está con los 3 hijos y empieza. Yo tengo 3 hombres. Y hoy, por ejemplo, estaba hablando con Victoria. Se metió Victoria a mi oficina, la hija de Lismari, la menor. Y tener una hija debe ser un mundo completamente diferente, porque yo tenía encima a Sebastián, que me estaba contando una historieta que le había dibujado sus mamarrachos ahí en el coso. Los otros 2 estaban allá peleando con muñecos que trajeron, jugando, y viene Victoria, como una gota de agua. Es una hija, una niña en medio de un reguero de hombres haciendo bulla, y Victoria se me para al lado a decirme: mi pelo lo voy a poner rosado ahora, no sé qué. Muy femenina esa Victoria. Y lo hice así porque mi mamá también lo tenía rosado, ya la pillé. Usted es de la que le metió eso a la niña, ¿no? Ya vi. Y empezó a contarme su historia. Y ahí me estaba contando, ahí seguiría sentado si no hubiera entrado Luis, que tenía que contarme algo. Pero son diferentes niñas y niños, muy distintos. Los que tengan hijos e hijas podrán hacer la comparación. Yo solamente lo veo así cuando de a cuentagotas vienen mis sobrinas a la casa, o cuando ahorita, por ejemplo, una de las niñas viene y puedo ver la interacción y lo diferente que son. Con 3 hijos todo el tiempo en la casa, y como si no fuera poco, metimos una perra en el mix. Entonces hay bulla todo el tiempo, y a veces uno ni los pensamientos oye. Porque uno es así, a veces como que ya hay bulla y todavía uno es más tarado. Alexa, pon tal canción. Uno es medio así, ¿no le ha pasado? Ya hay bulla. La perra ladrándole a una ardilla que vio por la ventana, y usted: Alexa, pon música clásica. Así sea, y usted tiene mucho ruido. Y así es nuestro día a día, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Y a veces es difícil oír la voz de Dios en medio del ruido. Por eso usted se acerca a alguien más maduro en la fe muchas veces a decir: oiga, ayúdeme a pedirle a Dios, porque es que Dios le oye más fácil a usted. No es que le oiga más fácil, es que estamos concentrados en el ruido. Jesús tenía mucho más ruido. Reparemos en que salió con sus discípulos, que seguramente no iban callados. Seguramente van preguntándole siempre cada cosa de la enseñanza anterior. Más las discípulas mujeres iban con él, y si los hombres no iban callados, qué pena, pero seguramente esas mujeres tampoco iban calladas. Y aparte una multitud, ¿cuánto ruido pudo haber? Sin embargo, la Biblia dice que había un hombre llamado Bartimeo gritando. El Evangelio de Mateo nos amplía, dice que eran 2 ciegos, solo que tanto Marcos como Lucas se centran en uno de ellos, Bartimeo, que ya vamos a ir sobre él. Y dice que Bartimeo empezó a gritar.
Y la gente lo callaba. Oye, hermano, cállese. Cállese que está haciendo ruido aquí, deje la cosa. Y había multitud, mucho ruido. Y gritaba, pero Jesús le oyó y lo mandó llamar. Todos estos son detalles de lo que acabamos de leer, para que siempre que usted lea la Biblia se fije en los detalles, porque todos los detalles que pasan allí nos enseñan algo acerca de Dios. El Señor siempre está atento a la oración de un hijo. Siempre, siempre. Siempre está atento a la oración de un hombre. Ya no solamente de los hijos, porque este todavía no era hijo. Está atento al clamor de un hombre. Y esa es su promesa. La promesa en Filipenses dice eso. Que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones en oración y ruego. La promesa de Dios es que siempre va a oír. El asunto es que nosotros oigamos que el Señor nos mandó llamar. Porque el Señor lo mandó llamar. Pero ya vamos a ir sobre esos detalles. Metámonos en el protagonista del milagro. O bueno, no el protagonista, el que recibió el milagro. ¿Cómo se llamaba el tipo? De acuerdo a lo que leímos ahí. ¿Cómo se llamaba? ¿Felipe? ¿No? ¿Leímos lo mismo? ¿Cómo se llamaba? Bartimeo. Era un dueño de un bar, el hombre. Era Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Por qué nos dice Bartimeo, hijo de Timeo? Vamos a reparar en un detalle. La palabra bar en hebreo, así como en arameo, significa hijo de. Hijo de. Bartimeo. Y la Biblia especifica que era Bartimeo, el ciego, hijo de quién? De Timeo. Entonces, más que estar dándonos un nombre de pila de este hombre ciego, ¿sabe qué nos está dando? Simplemente su apellido. Su apellido. Ahí está Pérez el ciego. Más o menos decir lo mismo. Ahí está Jiménez el ciego. Ahí está el cieguito. Póngase a pensar en los hombres que han tenido algún tipo de limitación en los propios pueblos nuestros o países nuestros. Normalmente, ¿cómo se le conoce? Ahí está el cieguito. Porque a veces somos así, como la identidad de él, su nombre no importa tanto. Lo que más importa es la circunstancia en la que está, la condición. Pobrecito, ahí está el cieguito, hijo de no sé quién. ¿Le ha pasado? Ahí está el ciego. Ah, ese es el ciego, hermano de no sé cuál, es el ciego, hijo de no sé quién. Pero el Señor no es así. El Señor oyó. El mundo, la comunidad lo llamaba como, es el ciego, el hijo de Timeo que está ciego, mendigando por las calles. Y quiero que reparen eso, porque el mundo así va a tratar. Pero el Señor destaca, el Señor pone un spotlight, una luz sobre esa persona y dice, espérate un minuto que estoy interesado en él. Y lo mandó llamar a un tipo que no es ni siquiera conocido por su nombre de pila en la Biblia. La Biblia ya no nos habla más de él, solamente nos dice era Bartimeo, el hijo de Timeo. Este era un ciego que era el hijo de un tal Timeo. ¿Sabe qué significa su nombre? No el suyo, el de este tipo. Significa honrado, significa valioso. Él era valioso para Dios. Era valioso para Dios. Y vamos a ver cómo de verdad lo era. ¿Ok? Entonces, metámonos en las circunstancias. Así que lo vamos a dividir o diseccionar en 5 partes. Lo primero que vemos en la historia es que hay un hombre ciego que reconoce su necesidad, ¿o no? ¿Cierto? Hay un hombre ciego que reconoce su necesidad, en lo que leímos. Dice el pasaje que cuando le oyó, y oyó seguramente a los que hablaban de esa multitud, dijo, ese es el hijo de David. Y cuando él reconoció ese es el hijo de David, ¿qué fue lo primero que él dijo? Ayúdame. Él pidió ayuda. Soy ciego. Ayuda, soy ciego. O sea, reconoció su propia necesidad. Aparte, reconoció quién era Jesús, porque ¿cómo lo llamó? Lo llamó maestro bueno, como el rico que estudiamos hace una semana. Los que vinieron hace una semana se acuerdan que estudiamos acerca del encuentro del Señor con el joven rico, que tampoco sabemos su nombre. Pero ese joven rico le llama maestro bueno. De alguna manera reconocía que no era un maestro común, pero este ya le da un nombre mesiánico. Hijo de David es uno de los títulos de las escrituras para ellos, la Torá,
para nosotros el Antiguo Testamento, esas escrituras le habían dado un título a ese hombre que había de venir como el hijo de David, porque iba a ser de la línea del linaje del rey David. Y le dice así, lo reconoce, este no es cualquiera, este es el hijo de David. Le dice, soy ciego, ayúdame, hijo de David. Reconoce su problema, primera cosa que usted tiene que tener en cuenta. Reconozca su problema y reconozca quién es Dios sobre ese problema, sobre su vida. Él reconoció, yo tengo un problema y este es el hijo de David, ese es Jesús. Y otra cosa que me gusta destacar, o me gustaría destacar en esta primera parte, es que sin importar cuánto lo silenciaran, el hombre siguió gritando. Va a haber voces de duda, va a haber voces voces contrarias, voces de eso de la fe, cuando usted quiera clamar a Dios, cuando usted quiera buscar a Dios. Definitivamente las va a haber. Cuente con ellas. Cuente con que va a haber resistencia cuando usted quiera buscar a Dios. Voces que le digan, ¿para qué se levanta temprano si puede ver por YouTube? Los de YouTube, hoy les tocó. ¿Para qué? Va a haber voces que usted oiga. Este tipo recibió la voz de toda la multitud. Cállate. Yo no me imagino que uno le esté diciendo, piense cuando usted estaba en el colegio. ¿Sabe cuando uno es más vulnerable respecto a las voces de la gente? Cuando usted estaba en el colegio. Piénselo por un minuto. Que a usted le pasara algo mal, o sea, que se le cayera algo y todo y sonara en la cafetería del colegio, en la biblioteca, y todo el mundo se diera cuenta que fuera usted. En mi colegio, que era de solo hombres, había menos misericordia, porque yo me imagino en colegios mixtos por niñas de pronto hay más misericordia. En mi colegio usted cometa un error y se lo comían vivo. Yo me acuerdo una vez, no estábamos solo en el colegio, estábamos en un torneo donde habían como unos, yo no sé, 30 equipos de 30 colegios del norte de Bogotá. En un colegio en la salida norte de Bogotá, un colegio con un campus muy grande, entonces por eso se estaba haciendo el torneo ahí, estábamos 30 equipos. Y tenían una cafetería muy grande, se llama el Gimnasio Británico, me acordé. Quería olvidar ese recuerdo, pero ya lo recordé, ya lo tengo otra vez. Van a necesitar sanidad interior después de esto. Y yo me acuerdo, estábamos todos, es un tipo de colegio que las bancas y las mesas es muy tipo americano, es decir, son bancas de esas largas, 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 y una mesa que parece una banca más grande y más ancha, ¿cierto? Como se usa mucho aquí. Y bancas largas, 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 y así una al lado de otra, y ahí estábamos comiendo todos los equipos. Y yo me acuerdo que mi equipo se paró, ya nos tocaba a nosotros ir y jugar, y yo fui el último en pararme, pero el penúltimo que se paró, cuando se paró con la parte de atrás de las piernas, dejó tambaleando la banca. Y era una banca larga, ahí estábamos sentados unos 10. La dejó tambaleando. Cuando yo me paré, ni corto ni perezoso, la terminé de tumbar. ¡Pum! Sonó esa vaina en un espacio cerrado. Sonó hasta la luna. Yo me puse rojo del color del uniforme, camuflado completo. Y todo el mundo volteó a mirar. Me vieron a mí parado, yo como un tarado ahí parado con la banca ahí, que como petrificado. Y todos los colegios. ¡Buh! Y yo, uy, qué vergüenza. Y quise salir rápido. Yo era el último en pararme, quise salir rápido detrás de mis compañeros. Y no iban para la puerta de salida. Entonces nos tocó dar toda la vuelta por todo el lugar para volver a salir. Fue la abuchada más larga de mi historia. Tuve varias, no crea que no. Uno en esa edad, cualquier cosa que hagan en contra, pero de adultos a veces nos pasa igual, solo que disimulamos. ¿Usted cree? ¿Usted cree en eso? ¿Usted va a la iglesia donde roban? Ahí le van a pedir diezmos, va a ver. No. Lo que pasa es que a veces yo oigo y entonces nos queremos hacerlos como que no. Porque son voces que nos calan, que nos hacen un efecto. Y no quiero decir que usted tenga miedo de qué dirán, pero tiene miedo del que dirán. Más cuando son amigos, cercanos, familiares. Duele, cala, afecta. Y a este ciego todo el mundo le estaba diciendo, cállate, cállate. ¿Sabe qué destaco de este tipo? No se cayó.
Le importó tres pepinos, como yo. Yo dije, ¿sabe qué dije yo? Pues algo con dignidad. Yo siempre he sido alto, pues alto en Colombia. Aquí soy promedio. 6 pies no es mucho. ¿Cuánto mides tú, José Miguel? 6'50". El primo José Miguel que ya llegando a los 7. Yo juraba que era alto en Colombia, 6 pies es más o menos alto. Y me acuerdo las primeras veces ya viviendo acá que habían señoras como de 60, 70 años americanas que eran igual de altas. Yo decía, hijuelita. Y luego conocí a Cari y Ayla, usted los conoce algunos. Y ahí fue donde dije, no soy alto, pero para nada. Pero allá lo era. Y fui de esos que fueron altos desde jóvenes. Usted sabe que hay gente que se estira a los 18, a los 19. O sea, en el colegio le dicen el enano toda la vida. Y lo ven después en el reencuentro de exalumnos. ¿Y qué pasó con el enano? Ese fue mi hermano. Mi hermano era chiquito y ahora es un gigantón. Usted lo conoce. Yo era de los que desde temprana edad fui alto. Entonces, obviamente, en esa salida que le estoy diciendo, donde todo el mundo me estaba abuchando, me estaban viendo. Por eso, por ser alto, me ponían de buscar al Señor, van a llegar voces contrarias. No deje de clamar. Esas voces contrarias ni le van a dar el milagro ni lo van a mantener. Tranquilo. Siga clamando al Señor. Que la gente hable lo que quiera. Porque lo haga o porque no lo deje de hacer, van a hablar. Entonces igual hágalo. Busque al Señor con todo su corazón, dice la Biblia. Con todas sus fuerzas, con toda su mente. Y el hombre no se cayó. Siguió. Jesús, hijo de David, ayúdame, que soy ciego. Siguió gritando. Él y su compañero. Primera parte. Segunda parte, vamos a ver lo otro que pasó ya cuando Jesús entró en escena. Cuando Jesús entró en escena, que abre sus ojos y finalmente transforma su vida. Imagínese un hombre que por primera vez vea todo. La pregunta de Jesús en el versículo 51 ¿no le parece medio? Señor Jesús, ¿en serio? Fíjese el versículo 51 y usted me dice sus conclusiones. ¿Qué dice el versículo 51? Pues es un ciego. ¿No parece obvio? ¿Parece obvio o no? Es un ciego el que le clama y el Señor Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Lo mandó llamar. ¿Qué quieres que te haga? Pues es que soy ciego. A veces parece obvio, pero el Señor Jesús viene y habla al corazón. Bueno, ¿cuál es el problema? No, el problema es que el problema no es que no tengas mujer, el problema no es que no tengas esposa, el problema es que no has aprendido a estar solo conmigo. Ahí es donde el Señor viene. ¿Por qué el Señor hace preguntas? Porque Él tiene la verdadera respuesta. Y cuando uno obteniendo la verdadera respuesta de Dios entiende, sobrepasa cualquier circunstancia. Ahí es donde se descubre la paz que sobrepasa todo entendimiento. El problema no es lo que parece frente a nuestros ojos. Porque uno diría, no, pues es ciego. Uno diría lo mismo, es ciego. Pero vamos a ver cómo en el desarrollo de esta historia lo más importante no era eso. Dice, ¿qué quieres que te haga? Y el hombre le responde, ¿qué le respondió? Maestro, pues que recobre la vista. Que recobre la vista. Aparentemente ya había podido ver en algún momento porque quería recobrarla. Tenía algo y lo había perdido. Quería recobrarlo. Que recobre la vista. Aquí vemos a un Jesús que tuvo compasión. A un Bartimeo que respondió al llamado, porque atención, Jesús no fue hasta donde él estaba. Jesús pasó por donde él estaba. Pero depende de uno atender al llamado de Jesús. Jesús pasó por donde usted estaba. Jesús se presentó por donde usted estaba, pero él le dijo, ven. ¿Y qué hizo el ciego? A mí me gusta porque la Biblia es llena de color. Dice que el ciego arrojó su capa, medio dramática la escena. Yo me imagino el cieguito, así dice la escena, ¿no? Dice, él entonces, versículo 50, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Yo me imagino al ciego. Me está llamando. Uf, tiró la capa así dramático el tipo. Si hubiera sido dibujitos japoneses con música así de centella y todas esas cosas de antes. Don, 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 y el man así, sin poder ver bien, sin ver, pero tira la capa y va hasta donde Jesús. ¿Cómo? Se va guiando por lo menos con la voz o por donde le van ayudando, pero puso
su granito de arena. El Señor le llamó y Él se paró. El Señor nos llama todos los días. Usted dice, Señor, yo quiero que me digas qué quieres con mi vida. Listo, ven y te cuento. Pero nosotros queremos que todo llegue como por ósmosis. No, Señor, háblame en sueños mientras duermo. Sí, madrugue, le doy pa' galletas. No podemos ser tan perezosos en la vida. Porque es que somos ay, que el Señor me revele, pero que me lo revele cuando yo esté descansando y que me levante como automáticamente, como Neo en Matrix, ya me introdujeron la información. No funciona de esa manera. El Señor quiere, levántate y ven. ¿Sabe qué quiere decir eso? Usted quiere ayuda del Señor, quiere consuelo de Dios, búsquele temprano en la mañana. Si usted quiere algo de Dios, que Dios sea lo primero en su día. No digo en su vida, en su día, porque es fácil decir, no, tú eres lo primero en mi vida. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Me lo buscas en la mañana? No, pero tú eres lo primero en mi vida. Ok, ¿cómo? ¿Eres lo primero que separas cuando te doy a través de tu salario para que te sustentes? No, pero eres lo primero en mi vida. Ok, ¿eres lo primero que enseñas a tus hijos a temerme a mí? No, les enseño que no se dejen hacer bullies, sino que ellos prefiero que sean los bullies. ¿Eres lo primero? ¿Soy realmente lo primero en tu vida? Que empiece lo primero en su día, en su día. Si usted quiere del Señor, párese y arroje esa capa. Párese, quítese las cobijas de encima. No, es que ya me toca madrugar mucho. Sí, pues entonces trasnoche menos. Porque nos quejamos de eso. No, es que yo entro a trabajar muy temprano. Sí, ¿a qué hora se acuesta? No, es que está muy buena esa serie de Netflix. Ah, bueno, esa es su prioridad. Viva por prioridades. El que quiere al Señor, búsquele mientras pueda ser hallado, dice la Biblia. Y ahorita puede encontrársele. Fácil. Su oficina está ahí al lado de su cama. Sálgase de la cama, arrodíllese, clame a Él y Él hará. Pero busque. Tiene que usted salir de su letargo, salir de su estado de quietud y buscarle. Eso tiene que hacer, como Bartimeo. Y finalmente, ¿qué hizo el Señor Jesús? Le abrió los ojos. Sin embargo, tercera parte, el milagro no era el paso final de la historia. El milagro no es el destino final de la historia. El versículo 52 nos va a dar el corazón de este mensaje. Dice el versículo 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. ¿Dice así? Ah, pero lo que él quería era una sanidad. Ahí está la clave. Lo primero que el Señor le dio o le dijo no fue la sanidad la hizo. Pero lo más importante para el Señor era salvarle. Tu fe te ha salvado. Hemos aprendido a lo largo del estudio de la Biblia por 2000 años, porque así han predicado desde el principio, porque Jesús así enseñó, que la salvación no es por obras, para que nadie tenga de qué gloriarse. La salvación es por gracia, por fe en el Hijo de Dios. Y ahí el Señor Jesús le dice, ¿te salvaste porque tiraste la capa, te paraste y viniste? No. Te salvaste por tu fe. Tu fe, creer en mí, llamarme hijo de David, reconocer que tienes una necesidad y que yo soy la respuesta a esa necesidad. Esa fe en el Hijo de Dios es la que salva. No salvan los títulos, ni los pergaminos, ni los apellidos religiosos. Alguna vez oí a alguien que me dijo, no, es que mi tío es cardenal, yo creo que tengo entrada al cielo. Sí, siga pensando. Es como yo decir, porque mi papá es pastor, entonces yo también soy salvo. No. Esto es un asunto personal y es una decisión individual. ¿Es Cristo el salvador de mi vida o no? Es fe individual, no es fe grupal. La fe del marido no le alcanza a usted, mujer. La fe suya no le alcanza a su marido. Es individual. Y Dios sí conoce el corazón. Yo aquí veo puros halos, ¿cómo se llama eso? Aureola. Todos. Entran a la iglesia y suenan coros celestiales cuando usted va entrando. ¡Ah! Pero el corazón sí conoce el Señor. Dios es el que ve el corazón. Y Dios es el que sabe quién está aquí porque le parece una buena enseñanza y quién está aquí porque de verdad ha aceptado a Cristo en el corazón.
Y esa es la diferencia que la Biblia dice al final, ovejas separará de cabritos. Porque solo los que han aceptado a Cristo Jesús son llamados hijos de Dios. Eso dice Juan 1:12. Solo los que reconocen, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No es a los que sirven en la cabina porque sirven en la cabina, no es a los que predican solo porque predican. Es a los que reconocen, así como Bartimeo, que Jesús es el Hijo de Dios y lo aceptan y lo reciben. Y Jesús le dice, más allá de la sanidad, de su vista, le dice, tu fe te ha salvado. Eres salvo. Eres salvo. Y luego dice algo muy lindo. ¿Qué hizo Bartimeo? Dice, tu fe te ha salvado. Bartimeo dice enseguida, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y he aquí el corazón y el quid del asunto. Bartimeo pasó de sentado, mendigando, a caminando, ¿cierto? Pasó de estar sentado mendigando, así nos dice la Biblia que estaba sentado mendigando y seguramente le ayudaban a sentarse ahí, seguramente alguien lo ayudaba a ponerlo después en su casa o donde durmiera, porque era mendigo. El tal Timeo, medio mal padre. No sabemos, era mendigo. Pasó de mendigo a seguidor. Ya no está ahí quieto mendigando, ahora está siguiendo. Pasó de quietud a movimiento y pasó de un estatus de mendigo a seguidor. Pasó de oscuridad a luz. En el caso de él, literalmente. Literalmente de oscuridad a luz. Y finalmente, de estar al margen del camino donde todo el mundo lo callaba y lo pobreteaba, pobrecito, pobrecito. Pasó de estar al margen del camino a seguir a Cristo. Con Cristo se veía, por lo menos en esa época, mucho milagro. Pero lo más importante, recibía mucha enseñanza. Él se volvió ese día un seguidor de Cristo. Cristo no abre nuestros ojos físicos únicamente. El Señor quiere abrir nuestros ojos espirituales para que entendamos nuestra necesidad profunda de un Dios que salva. ¿Cuál fue el milagro más grande ese día? Le pregunto. ¿Recibir la vista o salvar a un hombre del infierno? Salvar a un hombre del infierno es el milagro más grande. Y esa es la cuarta parte. Que el 23. Solo un librito más adelante, capítulo 18, versículo 43. Lucas nos amplía de esta manera, dice así. Y luego vio, hablando del ciego, y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. El hombre salió glorificando a Dios y los que antes le decían cállate, ¿sabe qué estaban haciendo ahora? Alabando a Dios. Y ese es el poder de la fe. Ese es el poder de la fe. Déjeme terminar la historia del gimnasio británico. Donde fui abuchado, adivine quiénes salieron campeones de ahí. No fuimos nosotros, no, mentira. Será una historia medio triste. Quedamos campeones. Y después de que había sido abuchado, como que, bueno, nos tuvieron que casi que sacar en hombros. Dios sabe. Dios sabe. Vea, lo que uno ve con este hombre es que no se dejó callar, pero no se quedó solo con el milagro. Y ese es el problema de muchos en la vida. Dios, quiero que me respondas y me respaldes y me des, y te prometo que yo voy a hacer. Y cuando Dios responde,
Si te vi, no me acuerdo, Dios. Pero este hombre inmediatamente después del milagro, y por eso el título del tema de hoy, si usted se fijó en la invitación, es ¿qué haré después del milagro? Porque el milagro llega dependiendo de la voluntad de Dios. Yo no voy a prometer aquí lo que Dios no me ha mandado a prometer. El milagro llega dependiendo de la voluntad de Dios. Pero y cuando llegue, ¿qué va a hacer usted? Porque muchos hay que hemos estudiado y estudiaremos otros cuantos, estudiaremos más adelante acerca de otros ciegos también que no fueron como Bartimeo. Pero este apenas recibió el milagro, en vez de irse, ¿qué hizo? Voy a seguir a Cristo. No, con este hombre hay esperanza. Con este hombre hay palabras de vida eterna que sí llenan mi corazón. ¿Cuánta gente habrá pasado por el camino dándole falsas palabras de esperanza a un ciego? Tranquilo, todo va a salir bien. ¿Se acuerda cuando usted está mal por algo? ¿Se acuerda cuando usted está mal por algo? Se ríe la que está pasando mal rato. Qué bueno que te rías. Sí, está bien. Hay que jugar la vida con humor. Usted sabe que Liz María ha pasado un mal rato ya prolongado. Y muchas veces uno puede oír palabras de tranquilo, todo va a salir bien, tranquila, todo va a salir bien. Sí, la gente dice esas cosas. Porque pues la gente es querida, tampoco la gente va a ser tan mala de si eso le pasa, se lo merece. ¡Pum! Encima tome un patadón. Para que respete. No, hay gente, ¿no? Hay de todos. Pero normalmente la gente que va a decir, no, tranquilo. Y si es del mundo y es una situación emocional, tranquila amiga, un clavo saca otro clavo, muchos peces hay en el mar y un poco de tochadas que le dicen a veces a las mujeres. Pero todo el mundo tiene un supuesto buen consejo, una buena palabra para levantar su ánimo. Tranquilo, mejores tiempos vendrán. Yo no sé si mejores tiempos vendrán. Yo no sé si estoy vivo mañana. Con eso le digo todo. Pero sí sé a quién tengo en medio de mi circunstancia fea actual. Yo no sé si voy a recuperar la visión de este ojo bien o no, pero seguiré dando gloria a Dios, porque el mayor milagro ya lo hizo. Y quiero que usted piense conmigo por un momento. Así el milagro que usted está pidiendo actual no se dé, ¿usted tendría que estar aquí contando el cuento? ¿Qué quiero decir con eso? Más de uno tiene algún tipo de intervención divina ya en su vida para que usted esté vivo hoy. Y ya no hablamos entonces solo de milagro de salvación. Dios ¿qué? Preservó. No perseveró, no, preservó. Si ustedes me confunden. Dios preservó su vida en algún punto. Yo tenía que estar muerto desde los 2 años. Yo le he contado la historia. Que me caí a los 2 años de un segundo piso y mi tía me recogió muerto, privado. Y en un lugar donde el piso no es de madera con alfombra, ¿no? El piso es duro de cemento. ¡Pum! Y mis papás lejos en misiones, evangelizando en otro pueblo como a 2 horas. Yo tenía que haber quedado ahí. Pero el Señor me devolvió la vida y quedé bien. No pasó absolutamente nada. Porque hice esas cosas. No, Dios tenía un plan conmigo. Lo descubrí hasta los 26 años, después de que ya había estudiado una carrera y trabajaba en esa carrera y era bueno en lo que hacía. A los 26 años, por la misericordia y gracia de Dios, descubrí cuál era su plan con mi vida, por lo menos en esa parte del camino, porque sigo buscando al Señor todo el tiempo para que me siga revelando qué hacer. Pero en ese momento el Señor también me dijo, por eso no te quería muerto a los 2, porque tenía otro plan contigo. Y más de uno tiene una historia así. En algún momento en un retiro de hombres hace años hice esa misma pregunta. ¿Cuántos de ustedes tendrían que haber quedado ya debajo de un carro o quién sabe dónde, no contando el cuento? Y un tipo que estaba ahí, que había ido a ese retiro no porque quería, de pronto porque, bueno, voy a ir tal, que tenía un pasado en la vida militar en su país, empezó a llorar. Un tipo así serio que no tenía ni ganas de estar ahí, empezó a llorar. Y yo que de pronto le tocamos la vibra con la palabra. Y después el tipo me contaba, no, es que yo, estando en la milicia, hubo 2 momentos en que yo tenía que haber muerto. Tenía que haber muerto en manos del bando contrario. ¿Y qué pasó? Pues aquí estoy por un milagro, especialmente en la segunda de esas ocasiones. Bueno, entonces Dios también preservó tu vida para algo.
Aquí más de uno estamos contando el cuento porque Dios ha intervenido. No crea ni por un momento que es que usted está muy de buenas en la vida. El 777, vamos a decirle pues a usted. No, Dios ha intervenido. Aún antes que le conociésemos como Señor y Salvador, Dios había puesto cercos de protección. Porque antes de que le recibiésemos, dice la Biblia, Él ha preparado senderos, caminos para que andemos por ellos. O sea que antes aún de reconocerle, Él está cuidando hasta que usted tome la decisión. Si es que la toma en algún momento. Porque Dios no creó robots, nos dio el libre albedrío, la capacidad, el free will de elegir por Él o no. Y este hombre Bartimeo eligió por Dios y siguió a Cristo. No se trata de quedarse solo con ese milagro. Más de uno aquí está ya con más de un milagro en su haber. Pero el que sigue a Jesús glorifica a Dios. Y el que sigue a Jesús y glorifica a Dios termina dando ejemplo para que otros también alaben a Dios. Y la multitud que estaba allí diciéndole cállate, luego estaba diciendo gloria a Dios. Jesús es el Señor. Lo que usted está viviendo hoy en su vida, yo no sé si Dios quiera que esa circunstancia sea para gloria de Dios en la vida de los creyentes. Yo no lo sé. Dios sabrá, pero puede ser. Porque Él ya ha orado así en el pasado. Continúe caminando con el Señor. No se centre en el milagro que todavía no tiene. Céntrese en lo que ya Dios hizo y por lo que ya Dios hizo, sígalo y dele gloria a Él. Lo cual es nuestro quinto y última parte de este estudio. No se quede con el milagro. No se quede con el milagro. ¿Cuál fue el proceso en la vida de Bartimeo? Bartimeo oyó, Bartimeo clamó, oyó primero a Cristo, oyó, clamó. Jesús lo llamó y él vino. Jesús le abrió los ojos y Bartimeo siguió a Cristo y glorificó a Dios. No se trata de un milagro de abrir ojos físicos. Lo que yo quiero que entienda es que Dios quiere abrirle a usted los ojos espirituales para que usted lo vea como realmente Él es el Salvador de su vida. El milagro más importante se dio hace 2000 años en una cruz. Y todo aquel que cree en ese milagro no se va a perder jamás. La salvación no se compra. La salvación la ganó Jesús en la cruz. Para que todo aquel que en Él cree disfrute de ese milagro. Disfrute de ese milagro. Matthew Henry, el comentarista famoso, habla de este episodio en la vida de Jesús, diciendo que el Señor conduce al hombre bajo las circunstancias que permiten su vida, lo conduce a un encuentro con Cristo. Y que ese encuentro con Cristo es con la intención de abrirle los ojos, decía él en su comentario. Y ya no habla de los ojos físicos, sino de abrirle los ojos. A veces tenemos circunstancias que no nos gustan en la vida. Pero Dios a lo mejor a veces ha permitido para que nos encontremos con Él en medio de todo eso y abriendo los ojos digamos, tú haces conmigo, te alabo y te bendigo. Esa es la intención de Dios. La Biblia dice que la vida eterna, como estudiamos hace un par de semanas, la vida eterna es que le conozcan y que le alaben a Dios. Esa es la vida eterna, conocerle y alabarle. El milagro puede o no venir, el milagro específico, pero por lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida, debemos seguirle. ¿Usted tiene milagros que contar? ¿Usted tiene milagros que contar? Laborales, de vida, familiares, de salud. ¿Tiene? Porque es probable que sí. Y ya por ello tendríamos que decir, Dios, gracias infinitas. Más de uno aquí no tendría que estar contando el cuento. Y Dios ha hecho todo para que estemos aquí. No te quedes con el milagro, eso sí. Si Cristo abrió tus ojos, pues síguelo. Si Cristo perdonó tus pecados, alábalo. Si Cristo restauró tu vida,
y devolvió la paz a tu corazón, búscalo todos los días, porque es la fuente. Si Cristo cambió tu vida, aunque las circunstancias sigan igual, no lo sueltes jamás. Porque aunque las circunstancias puede que parezcan igual, Dios me cambia a mí en medio de las circunstancias. Para cuando vengan mejores tiempos. No sé si los mejores tiempos serán aquí en la tierra, pero sí estoy seguro que vendrán mejores tiempos en el cielo. Porque a veces, como los creyentes del primer siglo, su mejor tiempo no vino allí. Toda esta gente que predicó esto, que escribió esto y que vivió esto, déjeme contarle, no vieron el Salmo 23 en la tierra realizarse. ¿Qué dice el Salmo 23? Sí, recuerda el Salmo 23, el que usted tiene, la Biblia, la única que tiene ahí en la casa, lo tiene abierto en ese Salmo hace 20 años. Recuérdelo. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué dice después? Sí, no. ¿Qué dice? Por delicados pastos me pastoreará junto a aguas de reposo. ¿Cierto? Confortará mi alma. ¿Dice así el Salmo 23 o no? Aderezará mesa delante de mis angustiadores. Eso es lo que más le gusta a algunos. Eso sí, que esos que se burlan se den cuenta que el Señor me pone a mí en mejores cosas. No sea tan hijo del trueno. Pero el Señor dice eso en el Salmo 23. Y estos hombres que escribieron estas líneas, Marcos, Mateo, Lucas, Pablo, Pedro, etcétera, ¿sabe cómo terminaron? La gran mayoría, mártires. El único, por ejemplo, de los apóstoles que no terminó martirizado, ¿cuál fue? Juan. Y eso por culpa de Pedro, digo yo. A mí me gusta decir eso. Le voy a preguntar, esa pregunta se la tengo al Señor. ¿Por qué digo por culpa de Pedro? ¿Se acuerda cuál fue el cuento con Pedro? Venía Pedro después de la resurrección de Cristo y caminaba con Jesús y andaba con Jesús y estaba hablando solo con Jesús en el momento que Pedro tenía ese momento íntimo, valga la redundancia, con Cristo, que el Señor lo restauró después de que lo había negado 3 veces y demás. Y Juan venía siguiéndolos, narra la Biblia, ¿se acuerda? Venían Pedro y Jesús hablando. Pedro, me amas, todo eso. Y Juan atrás, ahí pegado. Y Pedro se dio cuenta. Dijo, ¿y este qué? Que está aquí siguiéndonos. ¿Qué onda con este man? Que dice que es el que te ama, que fue el que llegó primero corriendo. Ahora va a decir que es más rápido que yo, llegó primero a la tumba. Juan y Pedro tenían su bifa ahí, yo no sé. Y Jesús dijo, si yo quiero que este esté hasta el final, ¿a ti qué? No se fijen lo que tienen otros creyentes, si ellos ya recibieron sanidad o no, porque eso lo va a frustrar más. Su relación es personal con el Señor. No se fije si la otra ya consiguió marido y yo soy más bonita, ¿cómo así? No, hombre, deje esa vaina para otra época, para la vieja naturaleza. Y Juan, que el Señor dijo eso, ¿a ti qué si yo quiero que esté hasta el final? Fue el único de los apóstoles que no murió martirizado. Pero tampoco es que haya visto los delicados pastos de Salmo 23 realizarse en esta vida. Murió de 90 y pico, pero murió, ¿sabe dónde? En la isla de Patmos, exiliado, expulsado. Y allá cuando estaba el hombre medio autodesahuciado, a sus 90 y pico, le apareció otra vez el Señor Jesús para dictarle el Apocalipsis. Y le reveló, y le dictó, y le dio la visión, le permitió ver todo lo que iba a pasar. Dice la Biblia que Juan vio el número de los redimidos. De alguna manera también vio esos pastos verdes. Lo que quiero decir es con esto, si estos hombres daban gloria a Dios sin necesidad de saber que tenían un mejor mañana, porque sabían que estaban, muchos de ellos escribieron sus cartas en la cárcel, podían matarlos al día siguiente llevándolos simplemente al circo. Y seguían predicando, gloria a Dios. Y usted que no recibe ese aumento en el salario, Dios no sirve para nada. Ese aumento que estoy pidiendo hace rato. Y el Señor le dice, bueno, ¿y usted me está devolviendo lo que es mío? Qué pena que hable de eso, pero también me toca hablar de todo lo que está en la Biblia. Ay, Señor, pero yo estoy queriendo que mi esposo cambie. Sí, ya cambiaste tú.
Todo Dios no sirve, ¿no? Estos tipos decían, gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres. Regocijados y otra vez regocijados, predicaba Pablo en la cárcel, amarrado al cepo, encadenado a un gancho en la tierra, y predicaba esas cosas. El milagro no hace a nadie más feliz, es lo que quiero decir. Usted está pidiendo un milagro exacto, específico, y eso no le va a hacer más feliz. A veces nos centramos más en el milagro y perdemos nuestra vista del Señor. Gloria a Dios por los milagros que Él hace, pero aún mayor, voces de gloria a Dios porque salvó mi vida. Y por eso es que lo sigo. Cristo salvó mi vida, dice el viejo cántico, y no la quiere soltar. ¿Se acuerda? Perdido andaba yo, mas Cristo me salvó. Cristo ha salvado mi vida y no la quiere soltar. Un viejo cántico que repetíamos por el 1810. La pregunta con la que quiero cerrar es, ¿y si el milagro específico que está pidiendo no llega, le seguirá? Y cuando llegue, ¿le seguirá? Porque a veces cae para un lado y para el otro, dependiendo. Mi invitación es que usted reconozca que hay un Dios mucho más grande que cualquier milagro, que está interesado en usted, y eso ya es gran cosa. Hay un Dios que no nos necesita, pero dice, te amo con amor intenso y te quiero ver mejor. Yo conozco los planes que tengo para ti, dice el Señor. Búscame cada mañana y te los voy a ir revelando, porque yo sí sé tu potencial. Yo te hice, yo te diseñé. Yo sí sé para qué eres capaz. Ven todos los días a mi presencia, que quiero hablarte, hijo, que quiero hablarte, hija, y quiero que descubras cuáles son esos planes. Pero estás muy centrado en lo que no tienes, en lo que estás pidiendo, y has perdido de vista lo que ya te he dado y lo que voy a hacer contigo con eso que ya tienes. ¿No ha llegado el milagrito? No importa. Tenemos al Dios que está detrás de todo. Clama a mí y yo responderé, dice el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a dar gloria como dio gloria el hijo de Timeo, que pasó la historia como el ciego que recobró la vista, sí, pero mucho más importante que eso, como el que siguió a Cristo después del milagro. Señor Jesucristo, te necesito. Algo así fue como empezó la primera oración que alguna vez le hicimos los que creemos. Señor Jesucristo, te necesito. Como reconoció también Bartimeo. Señor, te necesito. Yo soy ciego, pero tú eres el hijo de David, tú eres el Mesías, tú eres Dios. Si alguien puede ayudarme, ese eres tú. Reconoció quién era Jesús. Mira, si alguien puede darte propósito, vida nueva y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si la Biblia dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es porque es la que se experimenta en los momentos donde normalmente no debería experimentar paz la persona. De lo contrario, sería una paz natural, la paz que produce el tener salud, el tener a los hijos bien, a la esposa bien, el tener un buen trabajo, el tener dinero. Esa es la paz que produce las circunstancias a favor. Es natural. Pero la paz que promete el Señor, la que sobrepasa todo entendimiento, la que la gente no puede entender, es la que solamente viene de Él en medio de las circunstancias. Y esa es la paz que promete el Señor para ti. Hijo, hija, dice el Señor, solamente yo tengo para ti palabras de vida eterna, nadie más. Acalla el corazón, silencia esas voces alrededor que te hacen dudar y ven a mí, que aquí estoy para ti, dice el Señor.
En mí sí encuentras consuelo, en mí sí encuentras paz. Señor, hoy venimos a ti y sí venimos con clamor. Tu palabra nos dice que lo hagamos. Clama a mí y hoy clamamos, Señor. Cada uno tiene una necesidad específica, especial por la cual hoy clamarte. Y no que usted no pueda clamar por ello. Al revés, clame, hágalo. Tome este momento para ahí en su mente decirle: Señor, mi necesidad específica es esta. La pongo hoy delante de ti y en tu voluntad voy a aprender a descansar. Porque mis planes son unos, los que yo quisiera que se desarrollaran en mi vida son estos. Pero tú, de acuerdo a la promesa de tu palabra, tienes una voluntad sobre mí que es buena, que es agradable y que es perfecta. Así que me someto a tu voluntad. Dile hoy, hijo de Dios, me someto a tu voluntad. Confío en ti. Eso es confiar en Dios. Confiar en Dios no es esperar como un genio en la lámpara que Él en algún momento me conceda lo que le pedí. Gloria a Dios si concede el anhelo del corazón. Pero si no fuera así, entendemos que confiar en ti es decirte, aunque las cosas no salgan como yo quisiera, entiendo que en tus manos estoy, y si estoy en tus manos, nada me podrá hacer frente. Nada me podrá hacer frente. Si las cosas se dan como te he pedido, te daré gloria. Pero si no se dan como te he pedido, también glorificaré tu nombre. Porque el milagro más grande ya lo hiciste en mi vida. Me rescataste de las tinieblas y me llevaste a tu luz admirable. Aunque yo no lo mereciera. Y aunque a veces siga pensando que sigo sin merecerlo, por mi conducta, por lo que hago, tú has pagado una vez y para siempre por mis pecados. Y por eso te doy gloria. Porque pagaste en la cruz con tu sangre por mi vida. La compraste, la rescataste. Y todo aquel que cree en esa misma promesa, por gracia también será salvo. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás atento al clamor. Porque estos hijos que hoy te claman, así como Bartimeo en medio de la multitud y el ruido, clamó y tú le oíste. Aquí estás tú prestando tu oído, Señor, atentamente al clamor de estos tus hijos, a nuestro clamor. Y hoy clamamos a ti, sabiendo que tú responderás. De acuerdo a tu voluntad, a veces como quisiéramos, a veces no, pero en tus manos estamos seguros. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque eres Salvador de mi vida. Dile así: porque eres el Señor de mi vida. Toma el trono, toma el primer lugar. Bendigo tu nombre y te glorifico como aquella multitud que vio el milagro y vio aquel en el que se había hecho el milagro, glorificarte. Así glorificamos el nombre de Dios por lo que ha hecho en más de uno aquí y también por lo que ha hecho en cada uno. Vamos a alabarle de esta manera hoy. Cada día más a ti, entrar en tu